Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Un programa hecho por artistas argentinos a favor de la vida. Artistas argentinos a favor de la vida. Yo canto sí a la vida. Yo canto sí a la vida. Tu amor me trajo alegría. Yo Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Yo canto sí Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Sintoniza Vida. Mi nombre es Valeria Rizzo. Como venimos reiterando en los últimos programas, queremos acercarles toda la información desde las distintas disciplinas. Hoy trataremos el aborto desde una de las áreas más importantes, como es el área jurídica, disciplina que muchos desconocemos o hemos escuchado muy poco, pero que sin embargo es necesario acrecentar nuestros conocimientos para entender sobre las falacias y manipulaciones con las que han abordado el tema para que finalmente se legalizara. Y en esta ocasión hemos tenido el honor de entrevistar al doctor Elías Badalassi, quien no solo nos informará sobre las leyes antes y después de la legalización de la mal llamada ILE, sino que también nos contará sobre las consecuencias que esto traerá a futuro. Por la extrema importancia e información que requiere el tema del aborto desde lo jurídico, contaremos con un especial de 2 programas consecutivos para preguntarle absolutamente todo. El doctor Badalassi es abogado y escritor provida, coautor del libro El nuevo genocidio y autor del libro Poder en lo alto. Él ha hecho una ponencia en el Senado de la Nación y defendió la vida con todos los argumentos jurídicos. Quédense con mi compañera Silvina Cerini y el doctor Elías Badalassi y no se pierdan este especial de Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. ¿Sabés algo? No estás sola. Ante un embarazo inesperado, podemos ayudarte. Llámanos al 0800 333 1148, línea gratuita, Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. Siento hambre de pan, de justicia y verdad. Hay un desierto en mi ser, el manantial, ¿dónde estará? Tu voluntad es que parta mi cuerpo, derrame mi sangre a favor de los demás. Quiero ser pan repartido, el vino nuevo para quien tiene hambre y sed. Tu voluntad es que parta mi cuerpo, derrame mi sangre a favor de los demás. Quiero ser pan repartido, el vino nuevo para quien tiene hambre y sed. Siento hambre de pan, de justicia y verdad. Hay un desierto en mi ser, el manantial, ¿dónde estará? Hola, bienvenidos queridos oyentes. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al doctor Elías Badalassi, abogado y escritor provida, coautor del libro El nuevo genocidio y autor del libro Poder en lo alto, Consecuencias en la Tierra. Miembro de Abogados por la Vida, es un referente activo de la causa. Vamos a develar muchas falacias que se han esparcido por los medios de comunicación. Tenemos muchas preguntas para hacer.
porque el tema legal es un tema complejo y, como bien dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿no? También vamos a hablar de lo sucedido en San Juan, de Franco, un padre que fue a la justicia para intentar salvar del aborto a su hijo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, ya lo he presentado, pero nos gustaría empezar preguntando para que los oyentes lo conozcan. ¿Cuáles fueron los caminos que lo llevaron a luchar por esta causa? Bueno, ante todo, muchas gracias, Silvina. Gracias por la entrevista y gracias a toda la audiencia por estar escuchando. Bueno, en mi caso particular, los caminos podrían venir por el lado del derecho y de la fe. Si bien yo soy abogado, recibido en la UBA, también soy escritor, también soy conferencista, que esas son cuestiones que en realidad se fueron desarrollando después de haberme recibido y en medio de esta batalla cultural y esta lucha en contra de este nuevo genocidio que es el aborto. Realmente lo que yo siempre tuve fue una fe muy fuerte, muy manifiesta y que siempre he intentado practicarla. En ese sentido yo soy cristiano evangélico y bueno, esto ya lo he contado en más de una oportunidad, pero siempre la audiencia se renueva, así que es bueno volver a mencionarlo. Yo cuando me recibí de abogado, yo le ofrecí mi título a Dios. Yo le dije que Dios me use, le agradecí porque en realidad gracias a Él yo me había recibido y había podido estudiar tantos años, así que en ese sentido yo quería tratar de devolver un poquito de todo lo que Él había hecho por mí y le entregué mi título. Le dije que Él me use para lo que Él quiera. Yo le decía, heme aquí, envíame donde quieras, haz lo que quieras conmigo, que yo voy a trabajar por lo que vos me digas. Y a poco tiempo de eso, yo me recibí a finales del año 2017 y el debate sobre el aborto en Argentina inició fuertemente cuando Macri lo presentó en las aperturas de las sesiones del Congreso en el año 2018. Así que yo acababa de hacer este tipo de ofrecimiento de mi título a Dios y luego directamente comenzaba el debate. Así que yo entendí de que ese era el punto por el cual yo tenía que trabajar, con mis conocimientos, con todos los años habiendo estudiado, con el título, ponerlo en esta lucha, en la defensa de la vida, en la defensa de las familias. Particularmente yo me recibí habiendo ganado un concurso universitario a nivel nacional como escritor, así que esa posibilidad de haber ganado ese concurso me abrió las puertas para publicar en diferentes editoriales jurídicas de todo el país y entiendo que también de gran parte de Latinoamérica. Y gracias a eso yo arranqué escribiendo diferentes artículos jurídicos para que lean colegas y jueces de toda Latinoamérica, vinculados a las diferentes relaciones comerciales, laborales, de civil y demás. Yo arranqué de esa forma, pero cuando comenzó el debate del aborto, yo les ofrecí a las editoriales comenzar a estudiar en profundidad el tema legal del aborto, el análisis jurídico, el análisis jurisprudencial, de todo lo relacionado con el aborto, y tras eso me dieron el ok, todas las editoriales a las cuales les ofrecí esto me dieron el ok, y comencé a interiorizarme en esta lucha. Por lo tanto, en poco tiempo me fui convirtiendo en uno de los abogados de toda la República Argentina que tenía más conocimiento sobre la causa, porque estaba estudiando el tema y estaba escribiendo sobre eso para que lo lean otros colegas y para que lo lean jueces. Estaba escribiendo para hacer artículos jurídicos para editoriales. Luego de eso, mi currículum obviamente se fue llenando de esos artículos, se fue llenando de todo ese estudio, de todo ese conocimiento, y ocurrió que iniciaron los debates en diputados, luego los debates en senadores, invitando a eruditos en la materia, invitando a
diferentes personalidades profesionales que conozcan sobre el tema, y es ahí donde me convocan a mí a exponer en el Senado. Ya habían pasado, teníamos la media sanción del aborto en el año 2018, y me convocan como representante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, representante a nivel nacional, y como experto en el tema legal del aborto. Ya habiendo escrito en muy pocos meses varios artículos, ya habiendo sido publicados, habiendo circulado sobre eso. Así que bueno, realmente esa es la forma que yo sentí en la cual tenía que comenzar a trabajar en esta lucha. Yo tengo 29 años, así que soy un abogado joven, soy un abogado que no puedo llegar a decir de que vengo 20 años batallando contra esto. Sí puedo decir de que mi fe la mantengo desde siempre, entonces siempre tuve un lineamiento pro vida, incluso antes de serlo, antes de saber que lo era, por así decirlo. Pero en ese sentido, lo que quiero dejar en claro es que fue después de haberme recibido en el año 2017, cuando yo abrí las puertas, en cierta forma, a que mi título sea usado para lo que Dios quiera, y como en el 2018 comenzó el debate del aborto, yo sentí que esa era la puerta, ese era el camino para tratar de, en cierta forma, de combatir contra eso y defender la vida desde los conocimientos. Así que, bueno, muchas gracias por la pregunta. Maravillosa su entrega y maravilloso lo que hace Dios cuando nos ponemos a su servicio. Gracias por compartir su testimonio, doctor. Bien, ahora vamos a entrar en el tema jurídico. ¿Qué tratamiento tenían las leyes argentinas con el aborto antes de la ley? ¿Cuáles eran las penas? ¿Y las mujeres iban presas por abortar? Bueno, el tratamiento de las leyes argentinas básicamente se basaron en lo que indicaba el Código Penal argentino, que es un código de fondo, ahora lo explico un poco más en relación a eso, y se ha respetado desde su creación, estamos hablando desde 1921 en adelante, hasta bueno, la reforma que llegó ahora con la nueva ley de aborto. Hablaba del código de fondo porque no son necesarias demasiadas legislaciones en Argentina para hablar del tema de los delitos penales, siempre que exista un código que se lo conozca como de fondo, un código que regule para todo el país lo mismo. Argentina tiene un código penal de fondo, así como tiene un código civil, ahora civil y comercial, desde el año 2015, que también es de fondo. Diferentes son los códigos procesales, que mayormente se los conoce como códigos de forma, en donde cada provincia puede regir los procedimientos de maneras diferentes. Pero las leyes, en el reconocimiento de los derechos, y en el caso del derecho penal, el reconocimiento de la tipología de los delitos, es a nivel nacional, así que todo decantaba en el Código Penal. Ahora, el Código Penal de la Nación Argentina registraba, regulaba dentro de los artículos 85 a 88 todo el tema vinculado con los abortos, e imponía una serie de penas, sobre todo a los médicos, sobre todo a las parteras, sobre todo a aquellos que realizaban abortos clandestinos, y la gran mayoría están enfocados en eso, entre el 85 al 88, pero también en el medio hay ciertas causales de excepción que luego fueron siendo modificadas con el paso del tiempo por medio de la jurisprudencia, como es el fallo FAL y demás, que seguramente de eso hablaremos prontamente. Ahora, respecto de la pregunta específica de cuáles eran las penas y si la mujer iba presa por abortar, bueno, según el artículo ya viejo, artículo 88 del Código Penal, ya no vigente este artículo, las penas para la mujer iban de 1 año a 4. Ahora, lo que hay que tener en consideración es que mayormente en Argentina no terminaban yendo presas por diferentes situaciones. Una, porque no iniciaban la acción penal,
y si nadie la inicia, nadie investiga, entonces nadie condena, y las que se iniciaban terminaban dando condenas menores, o sea, como el tramo de posibilidad que tiene el juez para juzgar es condenar de 1 a 4 años, mayormente las condenas eran de 1 año, máximo de 2, y esos son delitos cuando tienen ese tipo de pena que son excarcelables. En Argentina hasta 2 años es posible la excarcelación, incluso con la condena, así que finalmente no terminaban estando presas. No hay una data exacta como para decir si alguna mujer en un ensañamiento tal provocó un aborto y se le dio una pena de 4 años. No, realmente no existe, así que ese ha sido en cierta forma un argumento, pudiéramos decir, inventado por la posición a favor de la legalización del aborto y en toda esa lucha, diciendo que las mujeres terminaban presas y demás. Eso en realidad en la práctica no es así, no fue así. Lo que sí ocurrió es que mayormente se condenaba a, repito, los médicos, las parteras. A ver, hay que entender que es cierto que el aborto clandestino en ese momento era mucho más fuerte de lo que es hoy en día. Hoy en día en realidad sigue existiendo, más allá de su legalización, pero en ese momento era quizás la única opción para aquel o aquella que quiera abortar. Entonces, en ese sentido, las penas eran muy duras hacia los médicos y las parteras o quien sea que lo cause, y hay varios fallos en donde han condenado y han impuesto un estilo de doble condena. Esto es muy interesante realmente porque han pasado por alto esta cuestión, en donde condenaban por haber causado el aborto, pero también porque la mujer se les había muerto, porque claramente los abortos no son seguros, ni siquiera los legales, o sea, los clandestinos y los legales se producen prácticamente de la misma forma. Bueno, en este caso recuerdo un fallo judicial en donde se condena a una partera por haber practicado un aborto ilegal en ese momento, en donde la mujer se le había muerto. Entonces, ahí había varios delitos. Estaba el aborto, estaba el homicidio, pero también en el fallo, y esto es lo sorprendente para la época, reconocía de que también se habían llevado la vida del ser que estaba en gestación. O sea que incluso para esos jueces que habían condenado a esta partera que había hecho un aborto clandestino, la vida existía en el seno materno. Esto obviamente no prosperó en cuanto a la mediatización y la publicidad del fallo, no se siguió dando a conocer y no se utilizó para ningún lado, ni para bien ni para mal, sino de que se ha olvidado. Pero bueno, dentro del estudio jurisprudencial, yo en su momento escribí un artículo que está publicado en varias editoriales jurídicas sobre esto. Bueno, ahí encontré ese fallo y pude profundizar en su explicación. Siempre nos pasan cosas que nos hacen pensar y hasta a veces temblamos y echamos a llorar. Parece de repente que el mundo en el que estamos se nos está quebrando y nos desesperamos. Y es entonces que todo aquello que aprendimos en todas las reuniones ya no lo repetimos. Y la fe se nos quiebra, comienzas a dudar. Es entonces que el Padre nos viene a rescatar, porque Jesús es mi abogado, Jesús es mi doctor, Jesús es el que quita de mí cada dolor.
Siempre nos pasan cosas que nos hacen pensar y hasta a veces temblamos y echamos a llorar. Y la fe se nos quiebra, comienzas a dudar. Es entonces que el Padre nos viene a rescatar, porque Jesús es mi abogado, Jesús es mi doctor, Jesús es el que quita de mí cada dolor. A nada tengo miedo, aunque haya mil tormentas, porque es el Dios de Abraham y Moisés el que me representa, porque Jesús es mi abogado, Jesús es mi doctor, Jesús es el que quita de mí cada dolor. A nada tengo miedo, aunque haya mil tormentas, porque es el Dios de Abraham y Moisés el que me representa. Bien, ¿y qué relación hay entre el fallo FAL y el protocolo de aborto no punible? Esta es una pregunta que en el libro El nuevo genocidio usted explica muy bien, porque hemos llegado a escuchar de que el aborto por violación es legal desde hace 100 años y es una de las falacias más instaladas por los medios de comunicación. Bueno, la principal relación que tiene el fallo FAL con los protocolos es que ellos nacieron a través del dictado de esta resolución judicial. La verdad que antes del fallo FAL, lo único que regía en relación a los abortos era el cumplimiento de la ley del Código Penal, y algunos manuales se habían creado en realidad para dar un manual de procedimiento ante qué hacer si se presenta una persona embarazada pidiendo que le practiquen un aborto. Entonces habían manuales que los ministerios de salud habían creado para informar de que, bueno, eso era un delito, que mientras no se practique y no se intente hacer, no había una condena, pero para tratar de resolver esa cuestión y para analizar lo que hasta hace poquito eran las causales del Código Penal de la no punibilidad, que eso engloba lo que antes era el peligro de salud y vida de la madre y lo que se le conocía antes como el atentado al pudor de la mujer idiota o demente. Esto es una redacción que tenía antes el Código Penal de 100 años no había sido modificado eso, y lo que apuntaba era que en el caso de una violación a una mujer que tenía problemas mentales, entonces quedaba habilitado por ley, el Código Penal lo habilitaba, la práctica abortiva. Eso es lo que existía hasta antes del fallo FAL. Lo que ocurre con el fallo FAL, para la gente que no lo conoce, es un caso en donde una chica de aproximadamente 15 años fue abusada por su padrastro. Es un caso muy triste, realmente, en donde, bueno, el padrastro, por lo que se cuenta en la historia, en el relato, ella había sido abusada durante muchos años, desde aproximadamente los 11, 12 años, y a los 15 quedó embarazada. Bueno, todos los movimientos sociales de su provincia, esto ocurrió en una de las provincias de Argentina, junto con su madre, se movieron para solicitar que le practiquen un aborto.
y el hospital es el que inicia directamente la acción judicial, es el que se mueve en realidad para que todo esto se inicie, para ver si judicialmente le autorizaban o no la realización de esta práctica. Bueno, inicialmente fue siendo rechazado. Nosotros sabemos de que existe un fuero federal, un fuero nacional en cuanto a los juicios. En cuanto a lo provincial, los jueces provinciales le venían rechazando el pedido, pero obviamente esto, una vez apelado, va elevando hacia otras instancias, y al llegar a lo que sería el Tribunal Superior, lo que sería la Corte Provincial, terminan habilitando la práctica abortiva, que es lo que finalmente se concreta. Pero un funcionario de la provincia, con el fin de que no quede asentado esa habilitación del aborto a nivel provincial, y creyendo que quizás la Corte iba a resolver como todos quizás hubiéramos esperado, que es conforme al respeto de la Constitución, sabiendo que la Constitución es provida, que respeta el derecho a la vida, los tratados internacionales también. Bueno, en ese sentido recurre la habilitación de la práctica abortiva, la recurre ante la Corte, y la Corte resuelve como no era esperado, sinceramente. La Corte hace un análisis, en cierta forma, extraoficial, extralimitándose en sus competencias, arrogándose facultades legislativas. Ahora vamos a explicar un poco de eso. Y lo que termina de hacer es interpretar al Código Penal y agregarle una causal que hasta entonces no existía, que es la violación a cualquier mujer. Repito que lo que existía dentro de las causales de no punibilidad en el Código Penal era el atentado al pudor de la mujer idiota o demente, lo que se traducía en la violación o el abuso sexual a una mujer con problemas mentales. Bueno, lo que la Corte analiza en el fallo FAL habla de la discriminación. Dice: no podemos discriminar entre una mujer con problemas mentales de una que no tenga problemas mentales. Si una mujer de por sí ya está habilitada a poder practicarse un aborto, entonces no deberíamos hacer la distinción. Toda mujer se lo debería poder practicar. Consecuentemente, lo que termina resolviendo de manera abstracta, también vamos a explicar eso, es esta ampliación de lo que dice el Código Penal, lo que decía el Código Penal en ese momento. Lo que hace es básicamente interpretarlo, repito, de una manera amplia, y cuando dice atentado al pudor de la mujer idiota o demente, básicamente se tiene que interpretar como la violación a cualquier mujer. Para no discriminarlas, violación a cualquier mujer. Y para que esto se desarrolle, ya que la Corte no puede modificar lo que dice el Código, eso lo tiene que hacer el Congreso, entonces para que la Corte pueda en cierta forma hacer cumplir esta posición judicial, lo que hace es ordenar la creación de protocolos, como estos manuales de acción, pero protocolos que todas las provincias y que la Nación y que la Ciudad de Buenos Aires hagan, que generen, que creen, para explicarle a cada profesional cómo trabajar, y obviamente que sean protocolos basados en la posición de la Corte, es decir, basados en esta postura que apunta a que cualquier mujer, sin importar si es idiota o demente, sin importar lo que diga esa causal, con simplemente una declaración jurada que diga que ella ha sido abusada, directamente tenga habilitada la práctica abortiva. Claramente el fallo FAL se extralimita, la Corte se extralimita en sus competencias, porque acá lo que hace, primero y principal, si se quiere decir, es modificar la letra de la ley del Código Penal. Y la Corte se entiende que es el último intérprete de la normativa argentina, se dice que es el defensor de la Constitución Nacional, el defensor del cumplimiento de las garantías constitucionales, el último intérprete de la Constitución, por lo tanto es aquel que interpreta lo que dice la ley.
no el que crea la ley. Cuando nosotros estudiamos la división de poderes, entendemos que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y que cada uno tiene su potestad y sus limitaciones. Uno no puede ingerir en las potestades del otro, en las competencias del otro. Entonces, cuando la Corte termina creando, pareciera, una nueva causal, esta causal de violación, directamente lo que está haciendo es legislar. Está bien, pudiera llegar a interpretarse como indirectamente, pero es algo que no pudiera hacer. La Corte no está para eso, está para regular en cierta forma las acciones de las personas mediante la normativa vigente y actual, no para crear nueva normativa. Para eso, repito, hay otro poder, que es el Congreso, encargado de esta acción. Así que ya de por sí estamos hablando de una sentencia, lo que se le conoce como arbitraria, una sentencia de que falla de una manera que no debiera haberlo hecho porque va en contra de la normativa. De hecho, pareciera que hasta crea o inventa su propia normativa para que todo se pueda cumplir. Ya de ahí arrancamos mal. Ahora, hay una cuestión más a tener en cuenta, y es que falla en abstracto, por el hecho de que cuando habían habilitado el aborto en la provincia, cuando el Tribunal Superior, cuando la Corte Provincial autorizó el aborto, inmediatamente lo practicaron. Entonces, cuando llegó el recurso a la Cámara, cuando llegó a la Corte Nacional, ya llegó el caso con el aborto practicado. Mayormente, esto es lo que debiera ocurrir, por eso digo mayormente, pero en realidad siempre debiera ocurrir, cuando existe un objeto en el juicio, que es que se cumpla tal cosa, y esa cosa ya se cumple, el juicio pierde todo sentido porque ya se cumplió. Voy a tratar de decirlo de la manera más simple. Esto es algo que lo estamos inventando en este momento para que se entienda. Si yo hago un juicio para que a mí me entreguen una manzana y en medio del juicio, sin esperar la resolución judicial, me entregan la manzana, listo, se acabó el juicio, porque ya me lo dieron. Mi objeto era que me lo den, cuando se cumple ya está, no hace falta que nadie resuelva nada porque está hecho. Entonces ahí lo que se pide mayormente en el juicio es que se declaren abstractas las actuaciones, o sea, el objeto quedó abstracto. Devino abstracto porque ya se dio cumplimiento. En este sentido, cuando el aborto se practicó en la provincia y la Corte todavía no había llegado a resolver, la Corte lo que tuvo que haber dicho es, en atención a que el objeto devino abstracto, nada cabe decir, el tratamiento del presente recurso deviene inoficioso y se archiva. Bueno, no lo hizo, no hizo eso. Entonces, nuevamente es una acción arbitraria. Se extralimitó en sus competencias, se extralimitó en sus funciones, dictó un fallo con el objeto abstracto y encima le ordenó a la Nación y las demás provincias y la Ciudad de Buenos Aires a crear protocolos cuando ni siquiera ellos habían sido demandados. Entonces, esto también es algo para tenerlo en cuenta, porque en realidad no es un juicio de una provincia contra otra, no es un juicio no sé, imaginemos que una provincia intenta independizarse, la intervienen y llega la resolución a la Corte. Una provincia se quiere independizar y la Nación no se lo permite y están en juicio. Bueno, no es esto, no es para nada. Es el caso del intento o la práctica de un aborto a una mujer que era menor de edad, que había sido violada por su padrastro, y nada más. En ningún momento tendría que intervenir la Nación ni otras provincias que nada tienen que ver. Entonces, la orden judicial de crear protocolos en todo el país no tiene ningún tipo de asidero jurídico, no tiene absolutamente ningún tipo de sustento. Y de hecho, durante mucho tiempo lo que se entendió era de que si quería la provincia no cumplirlo, no lo cumplía.
Por eso es que hubo provincias que tuvieron protocolo, provincias que no, porque no hay modo, digamos, de que hayan quedado obligadas a cumplir en un juicio en donde ellos no fueron parte. Lo que acá hace incluso la Corte es exhortarlas. En el dictado del fallo judicial, cuando se analiza, se lee que dice exhortar a las provincias a hacer tal cosa, exhortar a la nación a que la creación de protocolos y demás, exhortar a la Ciudad de Buenos Aires. El exhortar es un invento jurídico, pero es un invento de la Corte. No existe, en términos legales, la exhortación. Lo que existe a la hora de exigirle a la otra parte que cumpla es intimarlo. La intimación sí es una movida judicial válida que tiene la autoridad el juez para poder hacerla, y mayormente viene de la mano de un bajo apercibimiento de imponerle una multa de tanto. Se lo intima bajo apercibimiento de, en caso de incumplimiento, imponerle tal tipo de sanción. Pero exhortar no sale de ningún lugar, se desconoce su procedencia. De hecho, si se exhorta y no se cumple, no hay consecuencia jurídica. Entonces, llegamos a la conclusión de que los protocolos, si fueron cumplidos por la nación, o fueron cumplidos por la ciudad, o fueron cumplidos por las provincias, fueron solamente por conveniencia política. Fueron cumplidos porque les convenía al político de turno cumplir con el fallo, porque indudablemente no tenían la obligación de hacerlo. En la ponencia que usted realizó en el Senado de la Nación, remarcó la ausencia total de la figura del padre en la ley de aborto aprobada. Y no hizo falta mucho tiempo para que este gran bache se viera reflejado en un caso de San Juan, un padre que fue a la justicia a reclamar por la vida de su hijo, pero que la mujer, a pesar de todo, puso fin a la vida del hijo de los dos. ¿Qué precedentes sienta el fallo de los jueces? Bueno, sin dudas es el caso más triste que hemos transitado los Provida en estos últimos tiempos. La verdad que desde la sanción de la ley ha sido todo triste, pero al comenzar a ver estas consecuencias jurídicas, la verdad que nos destroza. A ver, no hay mucho por decir en relación a este caso. La verdad que el fallo de primera instancia ha sido deplorable, se ha sostenido en la ley sancionada y votada por los congresistas, y ha sido una consecuencia más que esperada, ya teniendo la ley aprobada. Sin embargo, quiero hacer mención y destacar que hubo un intento recursivo y hubo unos camaristas en el mismo caso que han fallado en contra de la práctica del aborto y no se los escuchó. Finalmente el aborto lo practicaron igual, porque teniendo la ley y teniendo la autorización del juez de primera instancia, pareciera que en esa provincia les alcanzó para practicarlo. Pero sí hubo unos jueces valientes que recibieron la apelación de este padre, también valiente, y son los que fallaron de que la práctica abortista no se debería realizar, sobre todo porque estamos hablando de un matrimonio, y cuando uno se casa, lo que hace es vincularse a la otra persona en un sentido tal que todo lo que se proponen es llevar a cabo un proyecto de vida juntos. Esa es de hecho la interpretación que utilizan estos jueces para decir de que a la hora de practicar un aborto, utilizando incluso la ley de aborto, en el caso de estar casados, es el matrimonio en conjunto el que debiera decidir. Y si no están de acuerdo los dos, bueno, entonces no existiendo causal para practicarlo, porque, a ver, no hubo violación,
es dentro del matrimonio, no hay peligro para la vida de la madre, no hay nada que uno pueda llegar a decir. Bueno, en ese sentido debiera continuarse con el embarazo, incluso teniendo la ley del aborto. Esa interpretación que hicieron los camaristas me ha parecido muy buena, pero al poco tiempo de que haya salido esa resolución y se haya dado a conocer, le practicaron el aborto igual. Así que me parece una falta de respeto a lo que han hecho otros jueces para intentar salvar esta vida, y creo que lamentablemente vamos a ver mucho más de esto ahora en adelante. La verdad que es triste, es algo que justamente lo veníamos advirtiendo en el libro del nuevo genocidio, que yo soy uno de los escritores, y es muy preocupante que la sociedad esté aceptando esto. Pero siempre que yo hablo de estas cuestiones, y dije que no tenía mucho más para decir sobre el caso, porque ya está todo dicho y es realmente muy triste, en estas cuestiones siempre quiero tratar de alertar a la gente de que, bueno, estas leyes se votan, y esos votos lo hacen diputados y senadores elegidos por el pueblo. Entonces, en cierta forma, estas leyes terminan saliendo porque el pueblo lo permitió, porque el pueblo votó para que eso así suceda. Así que bueno, el voto es muy importante del Provida, tiene que ser un voto inteligente a la hora de hacer estas cosas. Si no, ocurre lo que finalmente sucede, y es realmente muy triste. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Respecto a qué precedentes sientan el fallo, bueno, sientan precedentes, pero en su medida, porque los fallos de primera instancia no son mayormente usados como un ejemplo a seguir. Hablo dentro del punto de vista técnico jurídico formal. El jurista no utiliza fallos de jueces de primera instancia, sino que trata de sustentar sus fundamentos en resoluciones judiciales de mayor envergadura, con mayor sustento. Se basan en lo que dicta la Corte o lo que dictan camaristas. Pero bueno, aún así, con el fallo de estos camaristas, el aborto se practicó, así que todo está cambiando mucho en nuestra sociedad y está cambiando para mal. Pero bueno, eso es lo que puedo responder, y muchas gracias por la entrevista realmente. Muchas gracias, doctor. Nos ha quedado muchas preguntas afuera, así que le invito al siguiente programa, porque todavía nos quedan por hablar principalmente de lo que se viene, la eutanasia. Estamos hablando de la cultura de la muerte, que siempre va avanzando. También nos queda charlar sobre su nuevo libro, Poder en lo Alto, una novela de ficción pro vida. Es muy importante consumir de la cultura de la vida, y no hay nada más satisfactorio que leer un buen libro de ficción y encima que tiene un mensaje pro vida. No se lo pierdan. A los oyentes los invitamos a escuchar el próximo programa para seguir defendiendo la vida de todos. Muchas gracias, doctor Badalassi. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor.
adoptar espiritualmente a un niño en riesgo de aborto y rezar 9 meses por él, acompañando el embarazo de la Virgen María? 9 meses llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción te esperarías. Hoy quisiera pedirte por aquellos, los más pequeños de la humanidad, los que Dios va tejiendo en el silencio, va moldeando en un seno maternal. Si deseas hacerlo, te invitamos a un grupo de WhatsApp llamado Adopción Espiritual, que comenzará el 25 de marzo. Cuida de aquellos que han sido concebidos para que puedan, como tu Hijo, ver la luz del sol. Santa María, Madre del Amor, que acuraste en tus brazos a tu Hijo. Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer y pide a Dios que salve a los niños por nacer. Y anda agarrando el lápiz, la lapicera que tenés por ahí arriba, para anotar el teléfono al que te podés comunicar por medio de un WhatsApp con este programa Sintonizá Vida de artistas argentinos a favor de la vida. Nos encantaría que nos dejes un mensaje, que nos mandes un saludo, que nos pidas canciones y que te comuniques con nosotros al +54 911 5467 3581. ¿Anotaste? Dale, anotá. Así también nos contás de dónde sos, desde qué lugar nos estás escuchando. Te repito el teléfono para que nos mandes el WhatsApp. +54 911 5467 3581. +54 911 5467 3581. Sintonizá Vida, el programa de los artistas argentinos que estamos a favor de la vida. Tengo la mirada perdida, soy en una camilla de un hospital. Sería el consejo de una amiga que dijo: sos chica, tenés que abortar. Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente y la conciencia que no me deja en paz. ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo, que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás, señora, le pido por favor. Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada. Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata, no se mata, no se mata. Tengo la mirada perdida, soy en una camilla de un hospital. Seguí el consejo de una amiga que dijo: sos chica, tenés que abortar. Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente y la conciencia que no me deja en paz.
que estoy haciendo, a punto de matar un ángel que ya está creciendo, que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás, señora, le pido por favor. Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada. Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata, no se mata, no se mata. ¿Quién negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral? Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas? Yo cuando me recibí de abogado, yo le ofrecí mi título a Dios. Gracias, Elías Badalassi. Muy bien, queridos amigos. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa para alzar la voz y defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Para escuchar los programas anteriores, suscríbete a nuestro canal de YouTube Artistas Argentinos a Favor de la Vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. A la vida, tu amor me trajo alegría, yo vivo y es por ti.